Bueno, muy buenas tardes, gente. Bienvenidos a Mates y Dragones, una edición extraña porque quizás se han dado cuenta, pero yo no soy Tobias Culazo, yo soy la contrapartida ligeramente menos atractiva. Manuel Cabeza Rivarola les habla. Estamos acá en una edición, la verdad, bastante especial. Espero que sea la primera de muchas ediciones de entrevistas, charlas con gente... DMs, jugadores o gente realmente interesante relacionada con este hobby que nos encanta tanto. Como dije, mi nombre es Manuel Cabeza Rivarola y me acompaña esta tarde el señor Carlos Holz, que antes de darle la palabra me gustaría mencionar por qué lo invité a hablar conmigo a mi taberna mientras tomamos unos cafés tranquilos. Siempre me interesa hablar mucho con DMs, siempre me interesa hablar mucho con jugadores, con sus experiencias de campañas, con sus experiencias de partidas, pero esta es la primera vez que voy a poder hablar con alguien que está en una posición muy singular. Carlos Holz es un muchacho de Chile que ha terminado y está a punto de estrenar su nuevo libro, que está de hecho basado en una campaña de rol en la que él fue partícipe. Es como... casi que suena al sueño. Me parece que es el sueño de muchos. Algo que decimos siempre que vamos a hacer y que es realmente la primera vez que he escuchado o me he enterado que alguien realmente está en proceso y lo está haciendo y lo está terminando. Así que con eso dicho, con eso de lado, muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación, por supuesto. Un placer participar y bueno, y ser la primera casi edición de entrevistas de mates. Exactamente, estamos estrenando muchas cosas contigo, así que sentite presionado. No. Buenísimo. Me alegra mucho de tenerte acá, me alegra mucho que te hayas acercado al podcast. La verdad, a lo largo de estos últimos meses estuvimos en diálogo porque nos acercaste tu libro y tus ganas y tu proyecto. Y la verdad sí. Nos sentimos muy honrados de que nos hayas buscado para consejos o para contacto, para lo que sea. Estoy muy feliz de haber sido parte de ese proceso, la verdad. Sí, no, y yo muy alegre, por supuesto, de ver el podcast evolucionar también. Vale, sí, por supuesto. Pero lamentablemente esto no es de mí, yo no soy el protagonista, carajo. No, igualmente muchísimas gracias, pero esto es una conversación, como mencioné. Pero sí, antes de hablar de tu proyecto tan singular y tan llamativo, sí me gustaría un poco arrancar con ¿cómo te has acercado vos a los juegos de rol? ¿Cuál es tu experiencia con juegos de rol? ¿Cómo comenzaste a jugar a juegos de rol? Wow, mira, a diferencia de lo que uno podría pensar siendo el espectador de este podcast, yo en realidad... O sea, tengo experiencia, sí, hemos jugado bastante con Benjamin Hermansen, que es nuestro DM. Uh-huh. Tenemos experiencia en Eldritch Horror, no sé si lo conoces, ese tipo de juego que es como Arkham Horror. Como terror cósmico, digamos, sí. Una especie de Cthulhu, quizás. Tal cual, sí. Esa fue nuestra primera iniciación en el rol. Ahí va. Como grupo, porque al menos mi iniciación en el rol fue, no sé si conoces el GTA San Andreas Multiplayer. Sí, y soy ávido fanático. Perfecto. Buenísimo. Mira, yo era el tipo que se ponía a recoger basura 8 horas al día, haciéndome, por supuesto, siguiendo las leyes del tránsito. Obviamente. Parando, sí, pues si no. Si no me ponen un parte o alguna infracción, qué sé yo, entonces, sí. Esa fue para mí al menos mi iniciación en el rol en general, y en cuanto al rol de grupo, digamos, sería Eldritch Horror inicialmente. Ahí va. Y luego Dungeons and Dragons fue como, Calabozos y Dragones, fue como una evolución natural que se dio. ¿Que fue por iniciativa de algún miembro del grupo? Sí, o sea, más que por algún miembro, fue más por el DM. Claro. Él nos decía así como... Ok, tenemos este juego, el Eldritch Horror, pero nosotros como grupo veíamos el D&D como algo un poco más arriba, en un escalón más arriba. Ah, mira. Lo veíamos como una evolución natural. Es interesante. Claro. Es interesante porque muchas, por lo menos
de vuelta, es como escuchar de oído el colectivo, me suena más al revés, que mucha gente arranca con otras cosas y tiene Calabozos y Dragones como al tener más mecánicas quizás y al ser mucho más similar a un juego de mesa que otros juegos de rol. Hay mucha gente que me parece que tiene una vista un poco más despectiva, pero me gusta escuchar gente que haya tenido la experiencia opuesta. Sí, no, como digo, fue como nuestra visión de grupo, que teníamos el del Eldritch Horror como juego de iniciación. Claro. Fue nuestro primer juego de mesa, digamos, pero después vimos el D&D y fue como, tenemos que hacerlo. O sea, es algo a lo que tenemos que transicionar de alguna forma. ¿Qué sentís que fue lo que los llamaba de D&D? ¿Era más por el género en sí o por lo icónico del nombre de Calabozos y Dragones? Sí, mira, yo creo que va por ambos lados. O sea, claro. Primero, Calabozos y Dragones está hace milenios. O sea, ¿quién no conoce el D&D, Calabozos y Dragones, Dungeons and Dragons, como lo llames? Exacto. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no ha escuchado sobre el juego? Quizás tus padres han jugado el juego antes y te han explicado, de repente te encuentras un libro de Calabozos y Dragones primera edición en alguna parte de tu casa. En el ático. Son cosas, claro, sí, es conocimiento general para personas de nuestra edad, de 25, 30, 20 años. Yo tengo 22 años. Y sí, claro, primero por el nombre y más también después por esta idea de como actuar como siendo un personaje, transmitir tú tus propios ideales hacia al resto de tus compañeros. Claro. Interferir en sus decisiones y ver cómo evoluciona la historia al final. Sí. Tiene, y además me parece que tiene una plasticidad D&D que lo hemos mencionado un poco antes. Me parece un poco más quizás versátil, no sé si es la palabra. Sí, definitivamente. Pero ¿cómo fue, siguiendo un poquito con este tema de la visión que uno puede tener pasando de un juego a otro? ¿Cómo sienten que fue la transición de un juego a otro como grupo de juego? ¿Cómo recibieron a D&D después de haber salido de Eldritch Horror? Fue una experiencia bastante interesante, diría. En Eldritch Horror tú tienes ciertos, digamos, cuadros, marcos teóricos en los que tú puedes moverte, digamos, va avanzando linealmente con un objetivo en particular. Ahí va. ¿Cierto? Uh-huh. Pero en el D&D cualquier cosa puede pasar. El DM explica la historia, la situación en la que estás. Claro. Y el grupo evoluciona junto a la campaña. Ahí va. Al fin y al cabo. Y sí. Perdón. Y esa transición a esta otra campaña fue por parte de este muchacho, este DM, ¿cómo se llamaba? Benjamín Germanson. Un saludo ahí al Benjamín. Le mandamos un saludete por haber, sido uno de los originarios de esta hermosa. Sí, definitivamente, sí. Él fue el impulsor total digamos, ¿cómo decirlo? De infundir en todo el grupo el gusto por los juegos de rol. Primero con Eldritch Horror. El profeta. Y luego, claro, sí, definitivamente. Ha sido el DM desde el inicio de todo, sí. Claro, sí, debe tener un sentido de orgullo, espero. Sí. Y fue por esta iniciativa entonces el DM, entonces eso también me parece interesante, el hecho de que esta campaña en la que basaste tu libro no la dirigiste vos fuiste un jugador. Eso es lo más interesante de todo, claro. Yo no dirigí la campaña. Es la visión de mi personaje respecto de lo que sucedió durante la campaña. Claro. Entonces, bueno, por supuesto que siempre pueden haber cambios que difieren de los hechos que realmente pasaron en la campaña, pero la idea en general siempre se mantuvo, siempre se mantiene, claro, al fin y al cabo, sí. Es mi visión como personaje respecto de lo que pasó. Y en esa visión que fuiste desarrollando, en ese gusto que fueron desarrollando como grupo, sí, hacia esta campaña, ¿en qué momentos crees que fue lo que te hizo, digamos, cuál fue el momento que te llevó a decir, che, creo que quiero realmente escribir un libro? Porque no es solamente escribir alguna historia basada en la campaña, me quiero lanzar a un proyecto realmente grande. Uh-huh. ¿Qué fue? ¿En qué momento decidiste hacer eso? Sí, de hecho, diría que nunca pensé desde el principio que iba a ser un proyecto grande, como tú dices. De hecho, al principio, para mí, iba a ser un regalo para las personas que participaron de la campaña. Iba a ser un regalo como un registro de lo que pasó en nuestra primera campaña de Calabozos y Dragones. Ese era el objetivo. Luego se fue construyendo algo un poco más intenso, más elaborado,
Y bueno, llegamos a esto, aquí estamos. Sí. Claro, fue muy paulatina el proceso de así, claro. Básicamente era una sorpresa. Era yo escribiendo en 100 páginas de Word y luego imprimirlo, quizás corchetearlo y pasárselo. Pero claro, la idea fue creciendo y salió un libro impreso. Sí. Sí, que lo decís tan casualmente, pero definitivamente es algo... Sí, sí. Sí, todavía no me adapto a la idea de que un jugador salga con eso. Me parece realmente gigante. Sí, yo creo que para el Benja, mi DM, cuando le dije que iba a salir un libro de la campaña, yo creo que en el momento quizás no me lo expresó en palabras, pero sí pensó en algo en algo de orgullo, cosas así. Supongo, espero, también como dices tú. Sí, seguro que sí. Y si no, pásame su dirección y voy a golpearlo, porque es... creo que no hay pocas formas de demostrar tu aprecio por una campaña que surge del colectivo de tus amigos, que realmente produciendo más arte, claro, con esa campaña. Claro, sí, Sí, perdón, ¿qué ibas a decir? No, sí, que bueno, también por supuesto que el hecho de que iba a ser un regalo y que iba a ser para mis compañeros de campaña, lo más importante para mí era el registro de esa primera campaña. Y bueno, yo todas las partidas, desde la segunda sesión, tercera más o menos, me sentaba en un sillón, alejado de todas las personas. Me sentaba así con mis piernas un poco juntas, así como bien escondido, intentando esconder una página en blanco que tenía aquí a mi lado, donde escribía todo lo que sucedía en cada una de las sesiones. Y bueno, eso también te ayuda mucho al momento de recordar, porque podrás saber que no todas las partidas estaban, no todas las partidas estaban completamente sobrios. Entonces, al día siguiente era distinto, era diferente, o sea, era difícil, digamos, recordar. Jugo creativo, le digo yo. Claro, así es. Juguito creativo, sí. Y gente, aprovecho la pausita para repetir, creo que un consejo que dimos en el episodio de improvisación. Si van a improvisar algo, si van a hacer algo de la nada, por favor tomen nota, sean DM, sean jugadores, por favor, porque el día siguiente es tan fácil de olvidarse. Así es, sí. Y estas crónicas creo que realmente te van ayudando, más allá, por supuesto, si querés escribir un libro o no. Estas crónicas te ayudan mucho a ir recolectando una visión más sólida, me parece, de la historia que se desarrolla en la campaña. Claro, sí, no, y también hay referencias de eso, de la no sobriedad dentro del libro, sí, por supuesto. Claro. Es un chiste. Y te tengo una consultita más antes de ir ya a hablar del libro. Solamente para como más de tu pasado, este es tu primer... si bien me comentaste que este es el primer libro que vas a publicar, esta experiencia de escritor, ¿vos has escrito antes, has ensayado, has practicado, has estudiado? ¿De dónde salió esta parte escritora tuya? Sí, eso también es bastante... No sé dónde salió en realidad. Yo estudié Ingeniería Civil Industrial acá en Chile. Claro. Pero siempre me interesó esto de escribir, o sea, nunca escribí historia en Word o algo así, pero sí de escribir bien, más que escribir una historia. Escribir tomando en cuenta los acentos, comas, qué sé yo. Y eso también ayuda mucho a tener inspiración y bueno, y querer escribir algo, porque de repente quieres escribir, pero lo lees de vuelta y no entiendes nada, ¿cachai? Claro. Sí. Y decís, ¿quién escribió esto? Yo no escribí esto. Claro, y se te baja la inspiración, las ganas, entonces, sí. Claro, ahí va. Entonces, bueno, me parece que correcto meternos un poco más de lleno, ya dejar de dejarlos... creo que la gente ya está muy curiosa sobre realmente, bueno, qué es este proyecto, que es Lux Profana. Lux Profana es un libro basado, bueno, como tú decías, en una campaña de D&D, el cual digamos, se centra en el viaje de Gareth Wycliffe, que es el personaje principal, y mi personaje en la campaña, que es un hechicero aproblemado por una condición que le complica la realización de hechizos, digamos, conjuros, cosas así. Entonces es interesante porque es un hechicero que no puede hacer casi hechicería. Es la historia de cómo solucionar ese problema, sí. Claro.
Y bueno, y también de dónde nace esta condición, cómo es que le pasa esto. Claro, es una búsqueda personal del personaje de saber de dónde vienen sus poderes. Sí, sí. Ahí va, perfecto. Y ya de lleno el libro, muchos de los personajes, bueno, haber estado basado en una campaña, muchos de los otros personajes que se van encontrando con este protagonista, con este hechicero, son personajes que fueron encargados en algún momento por tus compañeros, ¿o no? Así es, sí. La mayoría son personajes que jugaron conmigo durante la campaña. De hecho, durante el proceso de escritura hubo que profundizar mucho en la personalidad de todos porque, bueno, como te podrás dar cuenta, en la primera campaña de un jugador, no todos llegan con un cartelito digamos, de actor profesional que pueda... No, supuesto que o sea, no. Nadie era... o sea, no lo digo en mala, sino que en buena. De hecho, nadie era capaz de transmitir el personaje y eso fue una inspiración para mí para poder adentrarme más en cada uno de sus personajes. De hecho, yo le preguntaba a la gente, ¿cómo es tu personaje más allá de la campaña? Dime, cuéntame un poco más para poder seguir escribiendo. ¿Cachai? Claro, o sea, te preocupaste mucho por mantenerte fiel a la idea de los personajes que tenían tus compañeros. Sí, sí. Y claro. Como te digo, no culpo a mis compañeros porque nadie, incluso yo nadie tiene el cartel, como te digo, de actor profesional. Entonces era necesario profundizar mucho en la personalidad de cada uno de los personajes. Claro, y además me parece una actividad muy divertida para poder desarrollar más los personajes, es darle inspiración a alguien para que pueda escribir un libro. Me parece tan... como que me dan ganas de hacerlo, digamos, es lo que quiero decir. Claro, y además, no sé si habéis visto el meme, pero de vez en cuando caracterizan, digamos, los tipos de jugadores que te encontrarás en tu campaña, ¿no? No sé si lo has visto. Sí. Entonces yo al menos era el tipo que te hace las 8 páginas de trasfondo y eso al menos para mí me ayudó a tener una base muy, muy sólida respecto a mi personaje, pero eso no sucedía siempre con todos los personajes. Eso es lo interesante. Entonces tenía que ir de nuevo con tal persona y preguntarle, oye, dime más de tu personaje, dime más de tu otro personaje, dime cosas así. Claro. Y porque, digamos, supongo que todo el proceso de adaptación, porque más allá de lo mucho que queremos nuestras campañas y lo mucho que queremos redactarlas, me parece que no es lo mismo un libro que una campaña. Tiene como desafíos distintos para todos los otros huecos, por así decirlo, que no los llenaban, no los podían llenar tus compañeros porque estaban por fuera de sus personajes. ¿Tomaste influencia de algún otro lado, además de la campaña? ¿Te inspiraste en alguna otra cosa? Sí, definitivamente diría que Juego de Tronos, los libros principalmente, no los he leído, debo decirlo, pero sí sé cómo se estructuran los libros de Juego de Tronos y cada uno tiene como capítulos las visiones de cada uno de los personajes y eso es un buen manejo de varios personajes dentro de una historia, porque siendo nosotros éramos 8 o 9 personas, de repente 7, jugando una campaña y manejar 7 personajes en la narrativa al mismo tiempo es un tanto complicado. Entonces diría que Juego de Tronos me dio ese aspecto de la serie en particular, porque yo sí vi la serie, no leí los libros, pero sí la serie me dio esa herramienta de manejo de personajes. También en el mismo aspecto los libros de Correr o Morir, eso sí los leí, de Maze Runner, y una entrevista bastante particular. No recuerdo, no sé si alguno de los espectadores sabrá de lo que estoy hablando, pero no recuerdo si George R.R. Martin, el escritor de Juego de Tronos, hizo una entrevista en la que describía 2 arquetipos, entre comillas, de escritores de cuentacuentos, de escritores de historias. Sí, uno de esos, ¿sí? Arquitecto y el jardinero, ¿puede ser? Así mismo, el arquitecto y el jardinero. Entonces, esa analogía me sirvió mucho para decir, ok, quiero plantar muchas semillas y ver cómo funciona, cómo va evolucionando con el tiempo, o dibujar un plano y construir la casa. Claro. Si no me equivoco, él se refería al como que el arquitecto es el que planea a muy largo plazo y quiere todos hacer los una detalles. Claro, exactamente. Tiene que preocuparse porque estén todos los cimientos bien antes de poder hacer el techo.
Sí. En cambio el jardinero es como, me gustó mucho cómo lo describiste vos, el que va plantando semillas y ve cómo florecen y las va manteniendo a medida que florecen. Claro, así es. ¿Vos te sentís que estás en ese espectro o te vas más por un lado que para otro? Qué buena pregunta. Porque todo está condicionado a la campaña. Digamos, la campaña, siendo yo un personaje más dentro de la campaña, la historia está hecha. Claro. Si te das cuenta. Entonces, ver ese tema entre arquitecto y jardinero va más por qué cosas le vas agregando, qué cosas vas haciendo que florezcan dentro de la historia, más que la historia en sí, porque la historia en sí ya está hecha. ¿Sí? Entonces, tienes que ver cómo vas planeando la evolución de los personajes y a qué personaje les das importancia. Claro. En ese aspecto uno podría aplicar esta analogía de arquitecto y jardinero, porque la historia, como te digo, ya está escrita. Claro, ya está hecha. Sí, ya está hecha, sí. ¿Sentís que eso te hizo tu trabajo más fácil o simplemente te puso otro juego de desafíos? En cierta parte fue más fácil, sí, porque como te digo, yo me sentaba en el sillón y me ponía a escribir todo lo que sucedía en las campañas, o sea, en las sesiones de juego. Y luego el día siguiente las leía y bueno, perfecto, entonces voy basándome en eso para seguir escribiendo. Pero bueno, ahí tienes un poco de ayuda con el tema creativo. Pero luego se dieron todos los problemas que te lleva a adaptar una campaña a un libro. Estás heredando su estructura y las estás aplicando en un libro escrito. Y eso a veces no funciona. Claro. Sí, es justo... eso es una de las cosas que más pensaba, sobre todo cuando te acercaste... me acercaste un poco la idea y hablamos... El intentar proyectarme a tu situación de que quizás llegar un día y decir, la verdad, esta sesión estuvo muy buena, pero como viene el libro, capaz no pega tanto. Digamos, dicho en general, tener que cambiar detalles para servir más las necesidades del libro que de contar fielmente la historia. ¿Cómo sentís que lidiaste con ese problema? ¿Cómo sentís que lo pudiste sobrellevar bien? Sí, primero digamos que traspasar la campaña a un libro se hace un tanto difícil al momento que ya tienes la historia escrita. Porque al ver la historia escrita, al leerla completa, el draft, por ejemplo, el borrador, te das cuenta de todos los problemas narrativos que puede llegar a tener. Todos los cabos sueltos que va dejando una campaña que de repente no te das cuenta porque se te olvidó lo que pasó en la sesión pasada. O que de repente son cosas que el DM no le dio importancia y las dejó flotando. Pero en un libro escrito te hace mucho más ruido todo ese tipo de cosas. Entonces tienes que ir limpiando de alguna forma o solucionando esos problemas que faltan o eliminando ciertas partes. Entonces ahí llega el momento en el que dice, ok, voy a agregar ciertas cosas, voy a ponerle más importancia a ciertos personajes, a otros no, voy a agregar más situaciones, más peleas, menos peleas. En una versión primaria del libro nosotros teníamos muchas peleas porque era una pelea cada una o dos sesiones. Entonces, claro. Entonces en un libro se te hace como un poco abrumador tener cada uno o dos capítulos una pelea importante. Y eso en una campaña se disfruta. Porque va avanzando en la historia y hay acción y estás ahí en el momento y todo furor y qué sé yo. Pero en un libro lo lees y lo lees y lo lees y no calza. Entonces tienes que ir cortando cosas de repente, evolucionando ciertos personajes, agregando más historias, más trasfondos. Y a eso voy con el tema de ir a buscar a los otros personajes, preguntarles cuál es su personaje, cómo es su personaje de verdad, para que tú te inspires y luego hagas lo que tengas que hacer con si plantas semillas o si creas un plano para hacer una casa. ¿La campaña terminó antes de que vos decidas escribir un libro? ¿O decidiste pasarte a decir voy a escribir un libro mientras la campaña todavía seguía en marcha? Buena pregunta. Mira, la campaña está dividida en 4 actos, en realidad. Y el primer acto de esta campaña es en el que se basa este libro. El primer acto terminó el año pasado. Si no me equivoco, será finales del año pasado. Terminó el primer acto y ahí fue el término del primer libro. Ahora, finales del 2019.
finales de 2020, sí. Finales... Ah, hace poco. Perdón. No, debe ser mediados de 2020, por ahí. Mediados de 2020. Sí, más o menos por ahí. Ahora, ¿por qué esto de los 4 actos? A nuestro DM se le ocurrió, como éramos tantas personas, darle a cada uno, como tú decías en uno de los capítulos anteriores de Mates, darle a cada uno de los personajes su caramelo. Digamos, el momento, el hecho que hace evolucionar al personaje según su trasfondo. Y justo calzó, yo no le dije nada al DM, solo se dio que durante el primer acto fue en el que a mí me dieron mi caramelo, digamos, este momento en el que mi personaje evolucionó a cierta cosa. Bueno, no voy a decir nada, o evolucionó, no evolucionó, digamos, como Dragon Ball, sino que algo pasó que hizo que el personaje cambiara de alguna forma. Entonces, eso fue lo que armó ya finalmente el arco narrativo, el arco evolutivo de Gareth Wycliffe, que es el personaje principal de la historia, sí. Y también me dio mucha inspiración también para seguir escribiendo. Claro. Sí. Y lo que pensás quizás escribir a futuro sería basado en los siguientes actos de la campaña. Uf, buena pregunta. Es que cuando tú haces cambios en la narrativa de cómo se va dando la historia, de repente pasa mucho actualmente con cosas como libros de Juego de Tronos y la serie de Juego de Tronos, ¿cierto? De repente es muy probable que en algún momento, o si quien ya no lo ha hecho, que en algún momento difieran de los libros la serie por ciertas cosas que tú agregaste en un principio y que ahora están teniendo consecuencias como no lo están teniendo en el libro, por ejemplo. Entonces cosas que de repente tú cambias hacen que tengas que diferir, digamos, de la campaña, en este caso, diferir de la campaña original. Entonces no sabría responder esa pregunta, pero de que... No, tampoco sé si va a haber un segundo libro, seguramente después vamos a hablar de eso, pero sí, es muy importante ver cómo es que tú hiciste la narración para ver si es que vas a diferir o no de lo que tú estás experimentando, digamos, en la campaña presencial o, bueno, en este caso online. Claro, sí, sí. Con las últimas situaciones. O sea, una vez que está como que está todo puesto en marcha, estás priorizando más la narrativa que ya tenés en el libro, más que la que se pueda llegar a dar en la campaña. Así es, sí. Entonces, es muy probable que después tengas que disociarte de la campaña por completo y continuar la historia por otro lado. Claro. Sí, definitivamente. Sí, es definitivamente un proceso muy singular en el que estás y por eso me parece tan interesante y me gusta tanto. ¿Cuál? Porque creo que mucha gente, sobre todo gente relativamente nueva al hobby y gente no tan nueva al hobby, creo que se confunde mucho el hecho de ser DM con ser escritor. Yo no soy el único que sostiene esto, pero para mí el DM no escribe historias, el DM escribe aventuras. O sea, escribe la oportunidad para que salga una historia de la campaña. No sé si vos compartís esa postura. Yo diría que... ahí tenemos... Creo que tenemos una diferencia de posturas, porque diría que escribir una campaña no es muy distinto a escribir un libro. Ahora, hay una diferencia importante, sí, luego te la diré, pero en cuanto a, por ejemplo, fichas de personaje, ambientaciones, situaciones, hechos, eso los puedes preparar en ambas cosas, en campaña o en un libro. Los puedes preparar antes de escribir la campaña o antes de escribir cómo se dará el libro en particular. La diferencia principal, diría, es el formato y, bueno, que tienes que escribir en un libro 60.000 palabras, 80.000 palabras para contárselo a otra persona. Porque en una campaña, de seguro tus notas de campaña tú las vas a leer solo tú, como DM. Perdón, se cortó por un momento. Estabas diciendo sobre las cosas que para vos tienen mucho en común entre campaña y escribir un libro. Que vos preparás, tanto escribiendo una campaña como escribiendo un libro, vas pensando de antemano muchas de las situaciones en las que se van a encontrar los personajes. Y que sobre eso estabas continuando con...
Sí, que digamos, la diferencia más importante, diría, es el hecho de que en la campaña tú tienes que, en el libro tú tienes que explicarle a una persona, contarle a una persona la historia. En cambio, en la campaña, todas las cosas que tú escribes como notas de DM, las vas a leer tú solo y la historia la vas a contar a voz alzada, digamos. Entonces, pero sí. Pero en una campaña, ¿Mm? o sea, uno cuando escribe un libro tiene un control total sobre qué dicen los personajes, sí, qué piensan los personajes, eso cómo es lo muy piensan, cierto. qué hacen. Sí. En una campaña uno, me parece que lo ideal es justamente no tener ese control sobre lo que puede llegar a ser tus personajes principales. Justamente, sí, eso también es una diferencia importante. Sí. Claro. Pero vos lo sentís como que tiene muchas más cosas en común que cosas distintas. Claro, a eso iba, claro. Sí, tiene muchas cosas en común y que como tú como DM podrías llegar a escribir un libro en base a lo que tú tienes ya hecho con una campaña. Eso es lo interesante. Pero, inclusive antes de jugarla. No, por supuesto que no. Claro. Sí. Vamos a mantenernos en desacuerdo, me parece, sobre este pequeño tema. Sí. Pero sí me parece casi un tema filosófico, el de en qué momento surge una historia y en qué momento no. Sí, por supuesto. Así que inclusive me parece un buen tópico capaz de conversación para todo un episodio. Pero para no irnos demasiado a filosofía, sí me gustaría un poco volver más específicamente al libro. Y te quería mencionar, que de hecho te lo mencioné por WhatsApp mientras hablábamos, que de hecho hace relativamente poco uno de nuestros oyentes nos contó que estaba con ganas, con las intenciones de embarcarse en el mismo proyecto que estás embarcándote vos, el de escribir un libro basado en una campaña. Y sí te quería preguntar qué consejo le darías basándote en tu experiencia a una persona que esté queriendo hacer lo mismo. Wow. Primero que todo, un honor poder dar consejos en este ámbito. Repito que estás en una posición muy singular, Carlos. Sí. Primero que todo, le diría que analizara, como decíamos antes, el tema de en qué posición está respecto de si quiere plantar un jardín o construir una casa. Claro. Sí. Ver qué tipo de historia es la que vas a construir, o cómo la vas a construir, mejor dicho, en base a lo que ya tienes de material con lo que ya se realizó en la campaña. Segundo, diría que tenerle una muy buena dedicación. O sea, porque las palabras no se van a escribir solas para nada. Exacto. Sí, de hecho, por lo general, como el proceso que vos te estás embarcando, el proceso de escribir no es escribir una página y ya está, queda escrita así como la escribiste por primera vez. Es un proceso de escribir y reescribir y reescribir. Claro, sí, de hecho, sí. Y también el tema de tener paciencia porque el proceso es largo. Exacto. Y además, diría que uno siempre se tiene que tomar descansos, aunque sea de 1 semana, 2 semanas, porque no quieres fundirte definitivamente. Si te fundes, te vas a bloquear, no vas a poder escribir. No lo digo como que siempre pase, pero mucha gente, por lo que tengo entendido, si escribe mucho, las cosas se te van haciendo un poco más difíciles. ¿Sí? Tomarte un poco de descanso entre medio. Y bueno, imaginarte la mejor historia posible, eso es lo ideal. Sí. Exacto. ¿Hay algo que te hubiese gustado hacer distinto, quizás? Sí, haber averiguado un poco antes sobre cómo escribir en particular. Sí, porque muchos de los problemas que he tenido hasta ahora, hasta el momento un poco antes de la publicación, es el cómo fui escribiendo la historia. Por ejemplo, un detalle muy, quizá, muy particular, diría, es, por ejemplo, los tiempos verbales. Si lo estás escribiendo en pasado o en presente, si ya pasó y alguien te lo está contando o está pasando en el momento. A mí, claro,
Cosas que en principio pueden parecer simples, pero... Claro, pero se van acumulando y ahora no hace poco, pero hace un tiempo me di cuenta de que el libro está escrito en ambas. O sea, como que está escrito en pasado y presente y no podía hacer eso. Y eso es básico, eso es fundamental y yo no lo sabía. Entonces, cosas como un poco de formación que yo no tenía por digamos, estudiar ingeniería civil industrial. Somos un poco cuadrados, digamos, para ese tipo de cosas, pero sí, un poco de formación quizás, si es que es posible, y si no, bueno, adentrarte en la escritura y ver qué pasa después. Claro. Sí, o sea, también vos tuviste un enfoque mucho más aprendizaje. Un aprendizaje con práctica. Sí, durante la escritura, sí. Sí, de hecho, con los editores con los que estábamos editando, por ejemplo, Maximiliano Peñafiel y Enzo Meschi, los quiero dar un gran abrazo, porque ellos fueron parte de la construcción de este libro, y de hecho nos dimos cuenta que en la primera mitad era totalmente distinta a la segunda mitad, porque justo al medio yo me di un descanso bastante largo, y luego comencé con una visión totalmente distinta a cómo construir la historia. Entonces, la segunda mitad era totalmente distinta a la primera y había que, arreglar eso, por supuesto. Y ahí va el tema de reescribir y reescribir y reescribir, porque nunca va a estar terminado, nunca va a tener ese punto donde tiene que estar, o nunca va a tener esa coma donde tiene que estar. Pero lo que sí es que en algún momento, ya cuando tengas una versión ya bastante más finalizada, más pulida, es dejarlo ir. O sea, en algún momento tienes que parar y decir, ok, está listo, tengo que dejarlo ir, porque si no, nunca lo vas a terminar. Y ese consejo, si hay alguien que es DM y además está queriendo escribir un libro, es doblemente valioso, porque también para la gente que prepara campañas, ese consejo es completamente válido. Justo mencionaste mandarle un saludo a tus editores, lo cual también me interesa mucho hablar un poco de ese tema, porque yo y seguramente la gran mayoría de la gente que está escuchando esta entrevista, que va a estar escuchando esta entrevista, sabe muy poco o sea, yo escribo un libro. Después, ¿qué hago? ¿Cómo es qué hago si lo quiero publicar? ¿Qué implica querer publicar tu propio libro? ¿Qué dirías vos? Primero conseguirte un buen equipo, porque solo, lamentablemente, sé que es posible, por cómo he hecho el proceso de escritura, pero se te va a hacer muy muy difícil si es que estás solo en esto, Manuel. Porque si no encuentras editores, por ejemplo, en mi caso tuve la suerte de que dos de mis 5 editores, eran jugadores de la campaña, entonces sabían lo que sucedía en la campaña y me podían ayudar a cómo redactar ciertas partes, cómo agregar otras cosas que no estaban pero que tengan sentido. Otros editores que eran Andrés Nissan Barramos, Felipe García y Kendall Kant, les mando un saludo. A esos otros 3 editores vieron un poco más objetivamente la obra, porque ellos no estaban involucrados en la campaña, entonces habían de las dos visiones y había mucho de contraponer ambas para sacar un resultado. Entonces, sí, primero definitivamente encontrar un buen equipo con el que trabajar, y también que estén comprometidos también, porque de repente hay gente que no está muy comprometida y bueno, se cae un poco el proyecto. Sí, es cierto. Y de vuelta, un consejo doblemente válido para una campaña: si alguien no está muy comprometido con jugar una campaña, poco se puede sostener. Sí. Y ¿hace cuánto que estás en este proceso? El específicamente estar escribiendo un libro con intenciones de publicarlo. Con intenciones de publicarlo, es que ahí hay un pequeño detalle, porque, a ver, la publicación no está tan centrada ni tan focalizada en hacer venta del libro por sí masivamente, ni que esté en las librerías de todo el mundo, o sea, ojalá si sucede, bueno, buenísimo, pero si no, da lo mismo. La cosa de la publicación es un detalle más técnico que Amazon KDP. También les mando un saludo sí. Amazon. Un abrazo. Claro, un abrazo a Jeff Bezos. Amazon te permite publicar un libro y además imprimirlo en un servicio que se llama por demanda. Entonces, publicar el libro te da, primero, el hecho de publicarlo y además poder imprimirlo para ti. En vez de, como te decía al principio, que imprimir un montón de páginas y corchetearlas. Ese es el tema.
Entonces, ahí hay un pequeño detalle técnico que mi visión era poder imprimirlo para tener algo más bonito, más que venderlo masivamente. Pero sí, publicarlo también para venderlo masivamente es también una opción en Amazon. Claro, mucha gente, incluyéndome a mí, olvidamos fácilmente que Amazon surgió originalmente como una empresa centrada en libros. Sí, claro. Sí. Claro. Y ha sido, quizás, bueno, porque has tenido suerte de trabajar con gente conocida y gente de confianza, pero la dificultad de este proyecto, si te interpreto bien, se ha centrado mucho en la construcción misma del libro que en la del proceso el proceso un poco más burocrático, quizás. Sí. Diría que escribir el libro es el 90%, bueno, escribirlo, editarlo, qué sé yo, es el 90% del trabajo. El resto es trámites. Sí, totalmente. O sea, publicarlo es 1 o 2 tardes, digamos. El formateo quizás son 2 o 3 tardes. Porque eso lo puedes hacer tú, también puedes pagar porque te hagan un formateo en una editorial. Formateo me refiero a la estructura de cómo se ve en el PDF para que luego al pasarlo a un libro se vea bien. Esa es la idea del formateo. Pero eso lo puedes hacer tú también, no hay necesidad de gastar dinero. Aunque sí, si tienes por supuesto presupuesto, también existen otras posibilidades. En este caso, por ejemplo, yo mandé el escrito a una editorial en España que se llama Autorquio, también les mando un saludo. Y ellos me hicieron un informe de lectura en el que me decían ciertos aspectos están bien, ciertos aspectos están mal, ciertas cosas tienes que cambiar para que tu público objetivo esté interesado en tu libro. En ese caso, ellos lo tomaron como en una visión de venta. Yo no tenía tanto esa visión, pero sí me sirvió para mejorar el libro en cualquier aspecto posible. Sí. Claro, ellos te recomendaban cambios más a la narrativa que a temas, digamos, de quizás errores de ortografía. Sí, o más a la sea, narrativa, sí. Claro, ahí va, entiendo. Bueno, la verdad es interesante saber que hay muchas posibles avenidas para perseguir un proyecto como este tipo, digamos. Y realmente creo que también es síntoma o señal de el aumento de accesibilidad que hay para que alguien independiente se lance en estos proyectos. No sé si estás de acuerdo. Sí, definitivamente. O sea, digamos, el hecho de poder tú publicar un libro, imprimirlo desde el sillón de tu casa, ya es una mejora increíble respecto a 20 años atrás. Yo creo que, de todas formas, hace 20 años yo creo que habían DMs, por supuesto, que sí querían ver su historia expresada en un libro, pero no tenían cómo. Ahora sí existe la posibilidad y es mucho más fácil de lo que uno cree. De hecho, uno de mis santos griales en cuanto a libros, diría que es justamente el libro de Steven Erikson, que se llama Los Jardines de la Luna. Es parte de una saga de la Batalla de Malaz, algo así se llama. Y ese libro justamente está basado en una campaña de Dungeons and Dragons, pero este libro salió hace 30 años. Esa es la única referencia que tengo de un libro basado en una campaña de D&D. Y es uno. Pero yo creo que de aquí a 20 años más, definitivamente, yo creo que van a haber muchos más libros de este tipo, porque son muy interesantes. Y además que el proceso de escritura es totalmente distinto a uno normal, diría yo. La verdad es que no estoy seguro de eso. ¿Y te gustaría explayarte un poco de las campañas? O sea, ¿te gustaría escribir algún día algún libro que no esté basado en una campaña de D&D? Mira, considerando el trabajo que ha sido todo esto de la creación del libro, y considerando que al principio partió como un regalo para mis compañeros y nada más, diría que lo dejaré en espera. Claro. Sí, lo dejaré en espera. Sí, vamos como un día por vez, vamos, digamos. Sí. Perdón, claro. La saga que me refería antes no era la Batalla de Malaz, sino que es Malaz, el libro de los caídos. Esa es la saga de Los Jardines de la Luna de Steven Erikson. Lo recomiendo mucho. Tiene una narrativa un tanto extraña de entender. Digamos, no está escrito muy, muy amigablemente, pero sí, es una buena referencia para un tipo de libro como este, basado en una campaña de D&D. Ay, para colmo, cuando me describen cosas tan extrañas me dan más ganas de chusmearlo y leerlo. Sí, no, es un libro bastante gordo. Sí, así que prepárate.
Me da curiosidad, me da curiosidad. Bueno, Carlos, la verdad, realmente ha sido una experiencia muy educativa esta, y lo digo desde mi mejor sentido científico de curiosidad. Realmente agradezco muchísimo que te hayas acercado y que me hayas dado esta oportunidad de poder hablar de un tema que realmente no tenía nadie más con quien hablarlo y a quien preguntarle y a quien consultarle. Sí, me gustaría preguntarte, bueno, Lux Profana, ¿cuándo pensás lanzarlo? ¿En qué plataformas lo van a poder encontrar? En Amazon, principalmente, el 31 de enero de este año, sí. 31 de enero, ya falta poquito, 2 semanas nomás. 2 semanas nomás, así que prepárense. Estará disponible en Amazon aproximadamente a $10-12 más envío. La verdad es que todavía no lo sé, pero por ahí. Exacto. Bien, sí, yo estoy... Ya leí el teaser y me lo dejaste muy ahí en un cliffhanger, maldito bastardo. Así que voy a tener que esperar con el resto de la gente el 31 de enero, maldita sea. Sí, perfecto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias de vuelta. Realmente ha sido una experiencia educativa y sí me gustaría extenderte a vos y a la gente que va a escuchar esto, si no me equivoco, el lunes, una invitación para que se pasen por nuestro server de Discord de Mates y Dragones. El link está en la bio de Instagram y también en la descripción de YouTube. Porque en ese server también estás vos, Carlos, y seguramente organizaremos algún día donde la gente del server te pueda hacer preguntas y vos puedas contestar personalmente. Por supuesto, sí, estoy abierto a eso. De vuelta, nuevamente, no puedo agradecerte lo suficiente. Manuel, a ti agradecerte por favor la oportunidad de haber sido el primero, quizás lo que tú me dijiste, el primero de este tipo de formato en Mates y Dragones. Exacto. Una experiencia. Nuestra primera entrevista. Sí, una primera experiencia totalmente grata para mí, sí. Muchísimas gracias. Y bueno, me alegro que te hayas... espero que te haya gustado tanto como me gustó a mí. Muchas gracias. Entonces los saludo. Nos estamos viendo, gente. Mates y Dragones nos pueden encontrar así en Instagram. También como Manuel Cabeza Rivarola y Tobías Culazo. Pero lo importante es el Instagram de Mates y Dragones. Que de vuelta el link pues lo pueden encontrar en la descripción de YouTube. Y si no, en Instagram como Mates y Dragones. Muchísimas gracias, Carlos. Nos estamos viendo. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao.